Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en la conferencia GMS 21. Mi nombre es Paul Nasimba y soy ingeniero preventa en GMS. El día de hoy les voy a hablar acerca del servicio de protección de marca. Pero antes de comentarles sobre las características, las ventajas y los diferenciadores del servicio, quiero hacer hincapié en lo importante que es una marca para cualquier organización. Primero, es importante indicar que la marca es un identificador comercial de los bienes o servicios que ofrece una empresa. Permite diferenciarse de la competencia. La marca tiene un valor en sí misma. Se invierten muchos recursos en el desarrollo de la marca. ¿A qué es lo que quiero llegar con estas características? Principalmente a evidenciar de que la marca es uno de los activos muy importantes para cualquier organización. Nos permite ser reconocidos a nivel nacional o mundial, permite que nuestros clientes o potenciales clientes identifiquen los productos que ofertamos. Entonces, por eso es muy importante la marca en las organizaciones. Adicionalmente, quisiera plantear ciertas preguntas. Estas deberían poder ser respondidas por cualquier organización. La primera dice, ¿puede identificar la existencia de suplantación de identidad de su marca en redes sociales, páginas web y aplicaciones móviles? 2. ¿Conoce si existe información sensible de la organización ya disponible en el Internet? 3. ¿Conoce qué se dice en redes sociales sobre su marca o productos? Y 4. Conoce qué tan expuesta está la información de los altos directivos de la empresa en Internet. Son preguntas muy importantes y que podrían afectar a nuestra reputación o incluso a la seguridad de la organización. ¿Okay? Ahora, ya para centrarnos un poco más en las características del servicio, el servicio de protección de marca como tal está orientado a apoyar al cliente en el buen uso de su marca en el Internet y poder atender anticipadamente cualquier evento que pueda afectar a la reputación de la organización. Este monitoreo se realiza 24/7. Esto es un componente muy importante porque los ataques pueden presentarse a cualquier hora y cualquier día. Entonces, el monitoreo brinda alertamiento de anomalías e incidentes encontrados por ejemplo, uso indebido de la marca en redes sociales, mala reputación en las redes sociales, suplantación de identidad del correo electrónico, los clásicos ataques de phishing o suplantación de identidad, identificación de aplicaciones móviles fraudulentas, publicación de sitios web falsos y aparición en la Deep y la Dark Web. Entonces, son ciertas anomalías que nosotros, mediante el servicio de protección de marca, podemos identificar, podemos analizar y brindar las recomendaciones correspondientes para que se puedan aplicar las medidas de mitigación necesarias. Eso es importante. El servicio de protección de marca como tal está compuesto por los siguientes módulos. Primero, tenemos el de reputación de marca, el módulo de anti-phishing, el protección de aplicaciones móviles, correo confiable, el módulo observando el Internet y perfiles sociales. El primer componente que vamos a revisar en este caso y vamos a ver sus características es el de reputación de marca. Entonces, el componente de reputación de marca lo que nos permite conocer son las interacciones de los usuarios finales, de los clientes, de los proveedores y del público en general en nuestras redes sociales, foros y otros sitios indexados. Entonces, aquí, por ejemplo, a través de esta visibilidad, el cliente podrá conocer de una forma muy ágil su posición respecto a la competencia. Por ejemplo, nosotros aquí podemos observar la cantidad de interacciones que se tienen con las redes sociales de la organización. Por ejemplo, el número total de reacciones, comentarios, compartición de publicaciones. Adicionalmente, podríamos ver la cantidad de likes, los suscriptores que existen en la red social. Entonces, aquí nosotros vamos a poder validar nuestro nivel de interacción con respecto a las empresas de nuestra misma vertical de negocio, tal y como lo vemos en este gráfico en la parte superior. Adicionalmente, como parte del servicio, vamos a poder conocer el número de menciones en cada una de las redes sociales que dispone la organización. Por ejemplo, vamos a ver las menciones o cantidad de menciones que se tienen en Twitter, en Instagram o en Facebook, que son las principales redes sociales para cualquier organización. Adicionalmente, vamos a poder conocer los temas tendencias relacionados con la marca. En este caso, estamos hablando de que podemos conocer si nuestra marca, nuestros productos o los nombres de los directivos de la organización son tendencia, por ejemplo, en Twitter, que es algo muy común. Entonces, aquí vamos a hacer un análisis para validar si son tendencias positivas
o son tendencias negativas, ¿no? Aquí lo importante es que una vez que identifiquemos el tipo de tendencia, podríamos tomar acciones para evitar que esa noticia falsa, que esa campaña de desprestigio pueda causar daños a la reputación de la organización. Otro punto importante es el de monitorear las redes sociales de usuarios destacados o de altos directivos de la organización. Así como lo hacemos para las redes sociales oficiales de la empresa, también lo podemos hacer para los altos directivos de la organización. Y un componente también muy importante es el porcentaje de comentarios positivos y negativos que recibimos, ya sea en la web indexada, así como también en las diferentes redes sociales. Aquí nosotros podemos ser conscientes de los comentarios positivos, neutrales y negativos. Este es el componente más importante. ¿Por qué? Porque a través de estos comentarios negativos, nosotros podríamos identificar si son usuarios reales que tienen quejas u observaciones reales en contra de la organización. Podríamos identificar si se tratan de los troll centers, que lo que intentan es generar una campaña de desprestigio o de desinformación en contra de la organización. Entonces, una vez que nosotros identificamos, analizamos los comentarios, ahí damos las recomendaciones correspondientes a la organización para que se pueda establecer una comunicación con estas personas. En el caso de que sea una queja real, por ejemplo, la organización puede establecer una comunicación con esta persona. En el caso de que se generen comentarios a través de troll centers o noticias falsas, en ese caso se podrían lanzar comunicados para evitar que se afecte la reputación de la organización. Entonces, como podemos ver aquí, el componente de reputación de marca es muy importante y nos permite identificar ese tipo de anomalías de una forma temprana. Con eso estamos evitando de que se nos genere una bola de nieve con todos esos malos comentarios y campañas de desprestigio. El segundo componente es el de anti-phishing. El componente de anti-phishing ya tiene un enfoque más al hecho de seguridad. Es decir, aquí lo que este componente va a realizar es un monitoreo en Internet de todos los posibles sitios o dominios falsos que tengan relación con nuestra organización. Por ejemplo, aquí podemos ver algunos casos del dominio de Coca-Cola. El que está en primer lugar es su dominio original y podemos ver que existen varias permutaciones del dominio que pueden ser utilizadas por la misma empresa o que pueden ser compradas por personas o ciberatacantes. Entonces, aquí podemos ver que existe un dominio que es coca-mediocola.com, bastante parecido al original y solo cambia una letra. Entonces, en este caso podríamos decir, ok, alguien compró un dominio similar a la organización, pero ¿para qué sirve esto? En este caso, el ciberdelincuente lo que va a generar son sitios falsos, como el que podemos ver aquí. En este caso, este sitio falso está orientado a realizar estafas. Estafas que pueden afectar a la reputación de la organización. Por ejemplo, pueden haber estafas que tengan relación a los temas de contratación de personal, promociones, etcétera. Entonces, eso es lo que podemos ver aquí. Entonces, aquí el hecho es poder monitorear de una forma constante si existen estos dominios o páginas web similares a las de la organización y que puedan estar siendo utilizadas para ataques. Ataques, como les decía hace un momento, de phishing, por ejemplo, estafas, robo de información, robo de dinero, etc. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta a nivel del servicio de anti-phishing. Los ciberdelincuentes van a seguir ciertos ciclos para lanzar este tipo de ataques. Por ejemplo, primero es el registro del dominio malicioso, un dominio similar al que les comentaba en este ejemplo. Segundo, está la clonación del sitio. Es decir, el ciberdelincuente identifica el sitio de la organización y lo clona, es decir, copia toda la información, las imágenes, contactos, etcétera, para generar y levantar un sitio malicioso. Una vez que levanta el sitio malicioso, empieza con la campaña de mailing o la campaña de enviar correos de phishing. Entonces, eso es el ciclo que sigue un atacante. En este escenario, GMS, a través de su servicio de protección de marca, nos entrega diferentes componentes de seguridad para identificar estos diferentes pasos que está utilizando el atacante. Por ejemplo, a través del monitoreo de los dominios, nosotros podemos identificar si existen dominios similares a lo de nuestra organización.
Por ejemplo, aquí tenemos uno que es domain.com y hay un dominio que es domian.com. Entonces, en este caso, a través del monitoreo, nosotros podemos identificar este dominio falso. ¿Ok? Lo podemos identificar y podríamos tomar acciones mitigatorias para dar de baja este dominio. Adicionalmente, si un ciberdelincuente quiere clonar nuestro sitio, nosotros podemos implementar un script en la página web de la organización para monitorear de forma constante los intentos de clonación del sitio. En ese caso, vamos a ser conscientes de una forma temprana de que algún ciberdelincuente está intentando copiar esa información de nuestro sitio web, generalmente para levantar un sitio malicioso. Entonces, en este caso, nosotros también ya estamos monitoreando las páginas web que tengan relación o que sean muy parecidas a las de nuestra organización. Y como les comentaba hace un momento, que pueden ser utilizadas para generar campañas de phishing o estafas para robo de información o robo de dinero. Y por último, el componente de la campaña de mailing. En este caso, nosotros utilizamos el monitoreo de DMARC, en el cual vamos a validar si los correos que se están recibiendo de la organización son legítimos. Entonces, aquí es donde entra este componente de correo confiable. Como podemos ver en este escenario, GMS puede apoyarnos en el monitoreo en cada una de las fases que un atacante puede seguir para la clonación de nuestro sitio, generación de sitios maliciosos o incluso ya las campañas de mailing como tal. Pero, y aquí es muy importante indicar que no nos vamos a quedar únicamente en el punto del monitoreo y la notificación, sino que vamos más allá. Aquí lo que nosotros hacemos también es reportar y gestionar la dada de baja de estos sitios maliciosos, ya sean los dominios o las páginas web. Entonces aquí estamos hablando de un componente de respuesta ante esas amenazas detectadas. Adicionalmente, en colaboración y cooperación con varios fabricantes e instituciones nacionales, nosotros podemos generar y enviarles la información de estas URLs catalogadas ya como phishing para que las puedan agregar a sus listas negras. Entonces, en este caso, si un cliente agrega y trata de ingresar a estos sitios maliciosos y tiene una solución de seguridad como Palo Alto o Sophos, ese sitio va a ser bloqueado y no van a caer en ese ataque. Entonces, aquí como podemos ver, tenemos varios frentes de reacción ante la detección de una anomalía. La una es hacer el análisis, el reporte y gestionar la dada de baja del sitio o el dominio. Y segundo es reportar a los fabricantes, a nuestros aliados estratégicos, que esos dominios son maliciosos para que puedan ser bloqueados en sus bases de datos de inteligencia de amenazas. Eso es algo que debemos considerar como importante a nivel del servicio de anti-phishing. Entonces, con esto vamos a evitar que los usuarios caigan en estas páginas falsas o caigan en estos correos electrónicos, los cuales tienen el objetivo de robar su información corporativa o la información personal. Otro componente importante y que hace referencia ya al hecho de poder ser más proactivos en la identificación de algún ataque es el componente de observando el Internet. En este componente, lo que GMS va a realizar es el monitoreo de la web indexada, de la Deep Web, foros, redes sociales, entre otros, con el objetivo de identificar posibles comentarios o entradas que hagan referencia a algún tipo de ataque o la preparación de un ataque en contra de la organización. Entonces, aquí ya estamos siendo más proactivos, ¿verdad? Es decir, si algún ciberdelincuente quiere organizar algún ataque, está buscando información exfiltrada de la empresa en la Deep Web o en foros o en la web indexada como tal, aquí nosotros vamos a ser conscientes de esa búsqueda. Y adicionalmente vamos a poder tomar medidas y la comunicación correspondiente para que ese ataque no se llegue a dar. Adicionalmente, podemos buscar información sensible o confidencial que ya esté expuesta en el Internet. Por ejemplo, aquí podemos ver una lista de correos electrónicos que han sido ya filtradas. Pero no es únicamente las cuentas de correo electrónico, sino que también estamos hablando de que ya se identifican credenciales expuestas en el Internet. Aquí también se podría encontrar información sensible como balances, propuestas, planos de arquitectura, fórmulas químicas, etc. Entonces, como parte del servicio, nosotros vamos a reportar y generar las recomendaciones que puedan ayudar al cliente a afrontar un posible ataque cibernético. Entonces, aquí vamos a ser mucho más proactivos, vamos a ser conscientes de que algún ataque se puede estar generando en contra de nuestra organización.
Esto a nivel de la información global de la empresa, pero también es importante que la información de los altos directivos de la organización también puede estar expuesta en el Internet. En este caso, por ejemplo, ¿qué tipo de información? Hablamos de información del domicilio, teléfono personal, círculo familiar, historial académico, historial laboral, aficiones, etcétera. Entonces, esta información también puede ser aprovechada por los ciberdelincuentes para generar, por ejemplo, los ataques de phishing, aprovechándose, por ejemplo, de que un usuario o un alto directivo de la empresa sale de vacaciones. Entonces, en ese punto, lo que el ciberdelincuentes va a generar varios correos electrónicos solicitando transferencias a cuentas de cuentas bancarias diferentes, ya que esta persona se encuentra de vacaciones. Y han habido muchos casos en los que las personas han caído en este tipo de ataques. Entonces, aquí, la idea es poder conocer qué tan expuesta está la información de los altos directivos de la organización. Y de la misma forma, como lo comentábamos hace un momento, la idea es generar las recomendaciones correspondientes que puedan ayudar a las organizaciones a afrontar este posible ataque. Que tengamos o que estemos preparados para este eventual ataque que se pueda presentar. Ese es otro componente importante. Adicionalmente, están el componente de perfiles sociales o monitoreo de redes sociales. Es importante indicar que con los temas de la transformación digital, la pandemia, el teletrabajo, muchas organizaciones se apoyan bastante en sus perfiles de redes sociales, que puede ser Twitter, Facebook o Instagram, ya que son una vitrina para promocionar los productos de cualquier organización. En este caso, los ciberdelincuentes pueden utilizar perfiles de redes sociales falsos. ¿Para qué? Por ejemplo, para atacar a la institución. Pueden generarse estos perfiles con intereses políticos para generar noticias falsas, robar datos y también generar fraude e incluso promocionar otro tipo de servicios. Ya hemos visto casos en los que, por ejemplo, en perfiles de redes sociales de entidades militares, por ejemplo, se promocionan diferente información para el acceso o el ingreso a la vida militar. Entonces ahí, por ejemplo, se están promocionando servicios, pero a fin de cuentas eso viene a ser un fraude. Eso es lo que debemos tomar en consideración con respecto a eso. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es primero conocer cuáles son las redes oficiales de la organización y a partir de eso vamos a empezar con el monitoreo continuo de posibles perfiles falsos que tengan relación con la organización. Entonces, una vez que nosotros identificamos estos perfiles falsos, realizamos los análisis correspondientes y reportamos el mal uso de la marca para poder dar un seguimiento muy eficiente y tener una eliminación del perfil falso. Entonces, aquí, como podemos ver, seguimos el ciclo completo. El monitoreo, identificación, análisis y las solicitudes para dar de baja esos perfiles en redes sociales que son falsos y que pueden ser utilizados para alguna actividad delictiva. Aquí nosotros nos apoyamos con el equipo del CSIR de GMS, que como les decía al inicio, incluye un monitoreo 24/7 de todo con lo que estamos trabajando en este caso particular. Entonces, las redes sociales, sin duda que vienen a ser un componente muy importante. Otro de los componentes es el de aplicaciones móviles. De igual forma, varias organizaciones en el tiempo de pandemia han generado sus aplicaciones móviles para promocionar y para vender sus productos o servicios. Pero los ciberdelincuentes también se han aprovechado de esto para generar aplicaciones falsas, que tienen el objetivo similar a los que comentábamos hace un momento: robo de información, fraude, comprometer equipos, etc. Entonces, el componente de monitoreo de aplicaciones móviles nos permite validar de una forma constante si existen aplicaciones móviles falsas que tengan relación con la organización. Este monitoreo se puede realizar en las tiendas oficiales, ya sea de Apple o de Google, para Android. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver aplicaciones de mensajería como Messenger o WhatsApp. Aquí, por ejemplo, ya vemos una aplicación falsa. Generalmente lo vemos basado en el desarrollador. Pero esto no se aplica únicamente para las aplicaciones de mensajería instantánea, sino también se puede aplicar para cualquier tipo de organización. E incluso se pueden hacer este tipo de ataques o generar estas aplicaciones móviles falsas para aplicaciones aplicaciones ya establecidas. Por ejemplo, aquí vemos Waze, son complementos de aplicaciones. Vemos incluso que se han generado aplicaciones falsas que hacen referencia a
fabricantes de seguridad o aplicaciones de juegos. Entonces aquí generalmente podemos identificar esto basado en el desarrollador de la aplicación. Los fabricantes como Apple o Google generalmente están haciendo estos análisis en sus tiendas de aplicaciones y generalmente están dando de baja las aplicaciones que son consideradas como maliciosas o falsas. Pero es importante indicar que el monitoreo va más allá de las tiendas oficiales, sino que también podríamos hacer una validación de estas aplicaciones en páginas web, que es otro punto por el cual pueden estar disponibles estas aplicaciones. Entonces, la idea es conocer cuáles son las aplicaciones oficiales de la organización e iniciar el monitoreo constante de las posibles aplicaciones falsas que se podrían presentar. Una vez que las identificamos, realizamos los análisis y procedemos con las solicitudes para dar de baja esas aplicaciones que han sido catalogadas como maliciosas o aplicaciones falsas. Entonces, el servicio de protección de marca, como podemos ver, está compuesta por todos estos diferentes componentes. Entonces, ¿qué les podemos ofrecer con respecto al servicio de protección de marca? Primero, es que las organizaciones pueden elegir con qué componentes quieren trabajar. Pueden haber escenarios en los que se trabajen o se requieran todos los componentes descritos o se quiera trabajar con un componente en particular. Por ejemplo, tal vez solo el componente de monitoreo de aplicaciones móviles o el componente de anti-phishing. Es factible establecer el alcance del servicio basado en las necesidades de la organización. Segundo punto importante con respecto al servicio es el del monitoreo 24/7. Como ya lo comenté anteriormente, esto es esencial porque los atacantes pueden realizar cualquier tipo de intrusión en cualquier momento. Entonces, lo ideal es que podamos ser conscientes los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Otro punto importante es la notificación por cada anomalía. Es decir, el monitoreo va a arrojar y va a generar diferentes alertas. Entonces, nosotros vamos a analizar las alertas y vamos a enviar las notificaciones correspondientes al cliente para que puedan tomar las medidas de mitigación correspondientes. Estas notificaciones incluyen todas las recomendaciones correspondientes. Y aquí viene un punto muy importante del servicio, que es el acompañamiento en mitigaciones. Como ya les había comentado hace un momento, no hablamos únicamente del monitoreo, detección y análisis de las anomalías, sino que aquí también estamos hablando en el acompañamiento o respuesta para dar de baja y corregir las anomalías detectadas. En ese caso, como les decía, a nivel de dominios, páginas web, aplicaciones móviles, perfiles de redes sociales falsas, nosotros podríamos apoyarlos para dar de baja esos sitios que pueden afectar a la reputación de nuestra organización. Adicionalmente, disponemos de informes mensuales del servicio, en los cuales vamos a validar cuántas anomalías han sido detectadas, cuántas han sido atendidas y cómo es la tendencia a lo largo del tiempo de estas amenazas que pueden afectar a nuestra organización. Adicionalmente, y un componente muy importante es el acceso a la plataforma de protección de marca. GMS ha desarrollado una plataforma a través de la cual los clientes pueden ingresar y validar cómo está el estado del servicio. ¿Cuántas anomalías han sido detectadas? ¿Cuál es el estado de la atención? ¿Cuál es el respaldo o el sustento de la investigación realizada? Y esto lo pueden ver a lo largo del tiempo mientras dure la vigencia del servicio. Entonces, aquí podemos ver que existen características muy interesantes que nos resaltan el servicio y las cualidades del mismo. ¿Qué es lo que necesitamos saber para poder dimensionar o definir el alcance de un servicio de protección de marca? Primero es la cantidad de dominios. Generalmente trabajamos con un dominio, pero pueden existir varios dominios. Adicionalmente, las URLs a monitorear. También las palabras clave. Las palabras clave pueden ser los nombres de los productos, los eslogan e incluso pueden ser los nombres de los altos directivos de la organización. Adicionalmente, necesitamos conocer los perfiles de redes sociales oficiales. ¿Cuál es nuestro perfil en Facebook, en Twitter o en Instagram? Adicionalmente, también las aplicaciones móviles con las que está trabajando la empresa. Y por último, las IPs públicas. Con toda esta información, nosotros podemos dimensionar el servicio y recomendar qué módulos de los descritos en la presentación aplicarían para cubrir las necesidades de seguridad de la organización. Entonces,
Así es como se estructura el servicio y con la implementación de un servicio de protección de marca, nosotros ya podríamos responder las preguntas que nos planteamos al inicio. Ya podríamos saber qué es lo que se dice de la empresa en redes sociales, saber si existe información expuesta a nivel de la Deep Web, saber cuál es el nivel de exposición de la información de los altos directivos de la empresa, conocer si existen dominios similares al dominio de la empresa y también conocer las aplicaciones móviles falsas que puedan generarse para lanzar algún tipo de ataque. Entonces, como podemos ver, cada uno de los componentes del servicio de protección de marca nos permite identificar y responder las preguntas que habíamos planteado al inicio. Y recordemos, en este caso no hablamos únicamente de identificación y notificación, sino que hablamos de respuesta, es decir, contener cualquier tipo de amenaza que pueda afectar a la marca o a la reputación de la organización. Eso es lo importante con respecto al servicio de protección de marca. ¿Ok? Si quisieran más información con respecto al servicio, se pueden comunicar con nuestros asesores comerciales, nuestros gerentes de cuenta, pueden visitar nuestra página web www.gmsseguridad.com, pueden acceder a nuestras redes sociales y si quieren alguna información mucho más precisa, nos pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info@gmsseguridad.com. Les agradezco muchísimo por su tiempo y espero ayudarles con cualquier duda que puedan tener en el futuro. Muchísimas gracias.